Hoy estamos en 1 Corintios capítulo 5 y llegamos finalmente al segundo conflicto con el que trata el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios. En los primeros 4 capítulos vimos el primer conflicto, que era que los hermanos se estaban dividiendo, siendo un solo cuerpo, se estaban dividiendo a causa de los líderes. Algunos decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos. ¿Se acuerdan de eso, no? Este conflicto traía división al cuerpo unido en Cristo. Y el vivir en división como iglesia era vivir una contradicción en base a nuestra unión con Cristo. El segundo conflicto tiene esa misma base, algo que es contradictorio con nuestra unión con Cristo. El segundo conflicto surge por un pecado de un hermano de la iglesia del que no se arrepentía. El pecado es que estaba fornicando con con la mujer de su padre, su madrastra, probablemente. Pero lo más sorprendente no es tanto este pecado, que parece ser tan grotesco, sino lo sorprendente es que la iglesia no estaba actuando. Mejor dicho, estaba actuando de una manera soberbia, al no poner en práctica la disciplina o la excomulgación que Jesús había delegado a la iglesia en cuanto a hermanos o supuestos hermanos que no viven una vida de arrepentimiento sobre el pecado. Y sé que este tema es un tema que es un gran tabú en la iglesia contemporánea. La disciplina eclesial es el proceso por el cual un cristiano que vive en pecado no arrepentido, que no se arrepiente de ello, la iglesia excomulga al creyente de la comunidad de la iglesia. Y tenemos confusión sobre esto. Ese es uno de los grandes problemas. Por un lado, tenemos iglesias que practican erróneamente la disciplina en la iglesia. Recuerdo, esto sucedió hace 6-7 años, tuvimos una cumbre juvenil para animar a jóvenes en cuanto al evangelismo y las misiones globales, y recuerdo que el último día de esta cumbre, 4 jóvenes, en medio de la noche, huyeron al monte, allí en Manantiales de Vida, donde vamos a ir al retiro ahora en agosto. 4 jóvenes se fueron al monte sin pedir permiso, y a las 2 horas volvieron. Todo el campamento se había puesto a buscarles, y cuando volvieron los jóvenes, yo era el director de esa cumbre, tuve que hablar con ellos. ¿Qué habéis hecho? ¿Se os ha ido la olla? ¿Y si os hubieses perdido? ¿Y si hay arriba un loco y os descuartiza? Y yo qué sé, lo que podría haber pasado, ¿no? Y los jóvenes dijeron, ay, lo siento mucho, nos dio ahí una vena y nos fuimos para el monte. Y me acuerdo que al día siguiente recibo un correo electrónico del pastor diciéndome, pastor, Alberto, necesito un correo electrónico donde detalles esta huida al monte, porque mañana durante la iglesia vamos a poner en disciplina a estos jóvenes por irse al monte. Y van a estar castigados durante un año entero sin poder ir a ninguna actividad de jóvenes. Eso es bastante común en iglesias evangélicas. Pero por otro lado, tenemos a iglesias que no disciplinan a pecados no arrepentidos, ya que dicen, no podemos juzgar, Jesús dijo que no juzguemos, o hay que amar y no juzgar, o Jesús dijo, el que no haya pecado que tire la primera piedra, ¿no? Cosas que suenan muy bonitas, pero que están sacadas fuera del contexto. Como veremos hoy, y eso es muy importante que entendamos como iglesia, el no practicar la disciplina eclesial, la excomulgación, a una persona que dice ser cristiana y que vive en pecado no arrepentido, es un acto de soberbia como iglesia. Es un acto de no amar a la comunidad, es un acto de no amar al pecador que actúa de esta manera. Incluso, como veremos en el texto, es un acto
que puede llevar a que todo el cuerpo se corrompa al no practicar la disciplina como Jesucristo nos ha mandado. El no practicar la disciplina eclesial es ir en contra de la unión con Cristo. Ahora, antes de empezar a leer el texto, quiero aclarar dos cosas en cuanto a la disciplina eclesial. En primer lugar, hay que diferenciar entre el pecado y el pecado no arrepentido. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a hablar de qué debemos hacer con cristianos que pecan, porque no hay nadie en este lugar que pueda decir no lidio con el pecado todos los días. No hay nadie. Todos pecamos todos los días. ¡Todos! Entonces, si hoy dices, bueno, yo lidio con el pecado y cada día batallo con ello, hoy no estamos hablando sobre ti, ¿de acuerdo? Muchos venís a mí y a otros a confesar vuestros pecados, cabizbajos, dolidos, entristecidos por el pecado con el que estáis lidiando, y mi primera reacción no es, bueno, ahora tenemos que disciplinar a este hermano. No, no, no. Nuestra primera reacción ante el pecado confesado y arrepentido es alivio y gozo, ¿no? Porque el peor pecado no es el más escandaloso, no es el más grotesco, o el que más rechazo causa dentro de la cultura evangélica. El peor pecado es aquel del que no sentimos un profundo sentimiento de dolor que trae el arrepentimiento. Sea la fornicación o la borrachera, o sea la murmuración o el orgullo al no perdonar el pecado de otros. Es evidente que Jesús prefiere una profunda y dolorosa confesión de infidelidad matrimonial que una justificación con boca chica de por qué te cuesta perdonar a otro hermano por un mal que te ha hecho. Es la pura realidad. Y en segundo lugar, hay que entender que la disciplina eclesial nace de un amor paternal. Es importantísimo entender esto. Lo hemos leído en Apocalipsis, lo hemos leído en Proverbios. La razón por la cual aplicamos mal la disciplina en la iglesia es porque no entendemos bien la disciplina. No solamente ya a nivel eclesial, a nivel personal no entendemos bien la disciplina. Los libros de sabiduría, Proverbios, Salmos, están llenos de palabras de gozo para el Hijo de Dios, y es esto: hijo, no rechaces la disciplina del Señor, porque el Padre al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Esta mañana leímos casualmente primera de Proverbios, solo hay un Proverbios, ¿vale? Proverbios capítulo 1, y hablamos sobre esa parte donde habla de la disciplina, el Señor a los que ama disciplina. Y hice la ilustración a mis hijos de cuando yo castigo a mis hijos sin Fortnite, sin PlayStation, todo ese tipo de cosas que hago para castigar a mis hijos, les pregunto, ¿cómo os sentís en ese primer momento? Y la respuesta fue, bueno, al principio estoy enfadado y digo, mis padres no me aman, si me amasen no me quitarían el Fortnite. Para un hijo de Dios, el fin de la disciplina no es juicio. Todo lo contrario, el fin de la disciplina es salvación y restauración. Esa es la disciplina bíblica. El problema radica en que no entendemos cómo Dios disciplina. Dios no disciplina a sus hijos como lo hacemos nosotros. Nosotros disciplinamos cuando ya estamos mosqueados y queremos desquitarnos de nuestro enfado con nuestros hijos, ¿no? O a lo mejor tu hijo te ha dejado en ridículo públicamente y ahora reaccionas tirándole el oído al coche, ¿no? Eso no es disciplina bíblica. Ese tipo de disciplina es abuso. En las Escrituras, la disciplina de Dios es mesurada, amorosa y eficaz. ¿Y el fin es qué? Salvación y restauración. Ese es el fin de la disciplina. Así que os dejo esos dos puntos antes de comenzar a leer el texto. El texto de hoy responde esta pregunta: ¿cómo debemos actuar
como comunidad, somos un cuerpo unido en Cristo, ¿cómo debemos actuar como comunidad cristiana cuando un hermano vive en pecado no arrepentido? ¿Cómo debemos actuar como comunidad cuando un hermano vive en pecado no arrepentido? Vamos a ver lo que dice las Escrituras. Leamos los versículos 1 al 2. Dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Estaban orgullosos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, nuestra primera respuesta al pecado no arrepentido, a una persona que ha pecado, se le ha confrontado sobre su pecado y esa persona dice: voy a seguir pecando, sigo igual. Nuestra primera reacción debe ser lamento. Debemos lamentarnos como iglesia cuando hay un hermano en la iglesia con un pecado no arrepentido. Lamento, dolor. Lo contrario es que el no lamentarse ante el pecado, Pablo lo define como ¿qué? Soberbia. Pablo acusa a los corintios de soberbia al no actuar con un hermano que está en pecado arrepentido y les ofrece una alternativa: no deberíais haberos lamentado. El dolor y la tristeza ante un pecado es la primera señal positiva que experimenta un creyente al ver el pecado en otro, incluso el pecado en sí mismo. Es decir, cuando tú pecas y hay dolor, oye, muy buena señal. ¿Por qué? Porque el fin del pecado es, al fin y al cabo, la destrucción. Y eso debe de quebrantar nuestros corazones. La única esperanza de vida para un pecador es sentir profundo dolor y tristeza ante el pecado. Ese es el primer paso en lidiar con el pecado. Cualquier cosa que no sea dolor y tristeza ante el pecado, que nos lleve a ejercer disciplina, es soberbia ante el Dios Santo. Así que, hermanos, cuando vemos pecado no arrepentido en nuestra comunidad, debemos tener un lamento santo que nos lleve a iniciar este rescate. Quiero que veamos la disciplina como un rescate, ¿vale? Un rescate ante un hermano o una hermana que está ahogándose en las aguas del pecado y que está a minutos de muerte. Y la iglesia comienza un rescate para que esa persona sea salvada de las aguas del pecado que la llevarán a la muerte. Lo complicado de este rescate es que la persona que se está ahogando posiblemente no sea consciente de ello. Entonces, requiere en ocasiones un par de tortazos en el amor del Señor, metafóricamente hablando, para hacerles ver, ¿no?, que están en pecado, como está haciendo aquí Pablo. ¿No os dais cuenta de lo que está sucediendo? Hacerles ver que andan en el camino de los necios, cuyo fin es destrucción. No hay nada glorioso en el pecado. Recordarles que lo único que ofrece el pecado son promesas que nunca se van a cumplir. Lo único que hace el pecado es distorsionar lo que hemos sido creados. Por ende, nuestra reacción al pecado no arrepentido debe ser lamento, que nos lleve a este rescate llamado la disciplina eclesial. Insisto, cualquier otra reacción que no sea lamento y este rescate llamado la disciplina eclesial es un acto de soberbia y necedad. Porque corremos el riesgo de decir, bueno, no hay que decir nada, podemos intentar suavizarlo, pero hermanos, recordemos, estamos hablando de que una persona se está ahogando en las aguas del pecado. Una persona está en un edificio en fuego. La muerte espiritual de la persona está en juego. Ayer estuve viendo el partido de
Dinamarca contra Finlandia, no sé cuántos vieron ese partido, y uno de los jugadores, Christian Eriksen, cayó fulminado al campo. Fulminado. Y en cuanto los jugadores vieron que ese hombre estaba a punto de morir porque no tenía latido de corazón, todo el estadio, todo el protocolo de emergencia se encendió, los médicos fueron allí a empezar a intentar traerle vida otra vez. De repente todo se centró en traer de vuelta a este hombre. Hicieron cosas duras, meter la mano en la boca, sacar la lengua, poner en una posición correcta, hacer todo lo posible para traer de vuelta a ese hombre. Si no hubiesen actuado inmediatamente, con determinación, la muerte era segura. Por la gracia de Dios, el hombre está bien, pero tenemos que ver el pecado de la misma manera. Una persona que está perdiendo latido, una persona que está perdiendo respiración, y si no llevamos a cabo este rescate llamado la disciplina eclesial, la eventual muerte espiritual de esta persona llegará indudablemente. Entonces, número 1, ¿cómo debemos actuar como comunidad cuando un hermano vive en pecado no arrepentido? La primera cosa es, debemos lamentarnos como iglesia, lamentarnos. En segundo lugar, lo vemos del versículo 3 al 8, donde dice Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, y aquí vemos el objetivo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces el pecado no arrepentido, en segundo lugar, debemos de lidiar con ello, tratar con ello, con, en segundo lugar, disciplina eclesial. Requiere este dispositivo de rescate. Y este dispositivo de rescate es autoritativo. Ahí vemos, cuando Pablo dice, en la autoridad de Cristo, en el nombre del Señor Jesús, esta autoridad delegada que Cristo da a la Iglesia, reunidos vosotros y mi espíritu, vemos aquí un eco de Mateo 18, donde Jesús, cuando habla con sus discípulos, hablando sobre cómo lidio, cómo trato con un hermano que me ha ofendido, y dice Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, tenle como si fuese un incrédulo. Y mira lo que dice ahora, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, hablando de la autoridad que tiene la Iglesia delegada por el Señor Jesucristo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, hablando de la autoridad que Cristo dio a su Iglesia para ejercer esta disciplina eclesial. Hermanos, bajo la autoridad de Cristo somos llamados a disciplinar a este hermano con gran lamento, con gran dolor. ¿Para qué? Para que sea salvo el día del Señor Jesucristo. Es un medio de salvación para el hermano no arrepentido. Y el medio es más bien curioso.
dice entregar su carne a Satanás. Qué duro, ¿no? Satanás se convierte en un medio de rescate para el hermano que está en pecado no arrepentido. Suena fuerte, ¿no? Pero la Iglesia espera que el zarandeo de Satanás pueda despertar a este hermano a darse cuenta de que se está ahogando y debe de arrepentirse. Y hermanos, esto sucede durante el transcurso de las Escrituras. Dios es tan soberano que incluso el diablo se convierte en un medio de purificación y santificación para la Iglesia. Lo vemos en el libro de Génesis, cuando el plan macabro de los hermanos de José, un plan diabólico, se convierte en el medio por el cual el pueblo de Israel es salvado. Lo vemos en el libro de Job, cuando las tribulaciones traídas por Satanás, por mandato de Dios, se convierten en el medio por el cual Job y sus amigos obtienen sabiduría. Lo vemos cuando la feroz tribulación de la Iglesia, que era diabólica, se convierte en la expansión del Evangelio. Y ahora vemos que la entrega de un creyente no arrepentido a Satanás se convierte en la esperanza de rescate y restauración. Una vez más, el punto de la disciplina no es la destrucción total, todo lo contrario, el punto de la disciplina es la esperanza de la futura salvación de su vida cuando Jesús vuelva. ¿Qué es mejor, Iglesia? ¿Un pecado no arrepentido que la Iglesia no juzga y que lleva a la destrucción eterna de una persona? ¿O el juicio de la Iglesia de Cristo que lleva a la destrucción de lo temporal para que lo eterno sea salvado? Entonces esta disciplina es un medio de salvación para la persona no arrepentida, pero esta disciplina es un acto de protección para la Iglesia. Lo vemos aquí en los siguientes versículos, del versículo 6 al versículo 8, donde vemos que el propósito central de este juicio es ser congruentes con el Evangelio de Jesucristo y proteger a la Iglesia de corromperse con el pecado. Y Pablo, ¿qué hace? Nos da dos fiestas que celebraban los judíos. En el libro de Éxodo comienzan, y no sé si os acordáis cuando prediqué de esto, en el libro de Éxodo, la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. ¿Os acordáis? A lo mejor no. Pero en ese sermón que prediqué hace unos meses dije, la fiesta de la levadura, a la que hace referencia Pablo, y de la Pascua, nos recuerda que de la misma manera que los hebreos habían sido rescatados por el Cordero inmolado para vivir vidas de santidad, es decir, vidas libres de levadura, de pecado, nosotros también somos llamados a vivir vidas de santidad en sintonía con nuestra liberación del pecado a través del sacrificio de Cristo. Y a esto apunta Pablo. Un poco de levadura infecta toda la masa. Si no disciplináis a este pecador, al final todos quedaréis infectados. Hermanos, somos un cuerpo. Aquí viene la unión con Cristo. Hemos sido unidos a ser un solo cuerpo. Lo que hace una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo. Nuestros pequeños pecados, pequeños en el sentido de que somos una pequeña parte del cuerpo, esos pequeños pecados que tenemos en la oscuridad afectan a todo el cuerpo. Es que el pecado nos convierte en personas muy individualistas. ¿Os habéis dado cuenta? No, es mi pecado y yo lidio con ello a mi manera y yo solo. Y Pablo nos dice, no, tu pecado infecta toda la masa. ¿Y cuál es el único remedio de que la levadura no se esparza al resto de la masa? ¿Qué dice el versículo 7? Es un imperativo, el único imperativo en toda esa sección. ¿Qué dice? Limpiaos. Eliminar el pecado. Nuestro viejo enemigo del que hemos sido librados. Tal y como hacían los hebreos con la levadura. Esa fiesta de limpiar la casa de levadura era un recordatorio de que habían sido liberados de su enemigo Egipto. Dice vuestra Pascua, no un cordero cualquiera, sino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ha sido sacrificado por vuestra salvación. Por ende,
celebremos este gran evento de liberación del pecado, de perdón de pecado, limpiando nuestras vidas del pecado. ¿Cómo vamos a celebrar que hemos sido liberados del pecado si permitimos el pecado no arrepentido en el cuerpo de Cristo? Es incongruente. Eso sería como celebrar un aniversario de bodas siendo infiel a tu esposa. ¿Te puedes imaginar? ¡Qué incongruencia! Es como celebrar un cumpleaños, ahora esto es muy macabra, pero bueno, es un ejemplo, dándole a ese niño una tarta envenenada. ¡Feliz cumpleaños! Toma esta tarta. Es incongruente. Es completamente y absolutamente una incongruencia con el Evangelio, con la salvación del Señor que Él ha comprado por su esposa a la que se ha unido. Y no disciplinar el pecado es vivir en contra del Evangelio. Entonces debemos de lamentarnos por el pecado no arrepentido, debemos de disciplinar el pecado no arrepentido, y finalmente del versículo 9 al 13 leemos la tercera cosa. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. El patrón llama ahora a que no solo debemos de excomulgar, sino que no permitir que esa persona sea identificada como un creyente. Entonces, la tercera cosa que debemos hacer es, debemos de dejar de identificar a hermanos que no se arrepienten como hermanos. Lo dice en Mateo 18, si no oyera a la iglesia, tenedle por gentil y publicano, como un incrédulo. Pablo instruye a la iglesia a que este hermano no tenga la idea errónea de que es hermano. Da lo mismo el pecado, hemos visto aquí una lista: fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, borrachera, robo. Tal persona que se hace llamar hermano, pero que demuestra con sus acciones que no es hermano, al no arrepentirse de su pecado, debe ser quitado el título de hermano y no ser identificado como hermano. ¿Cómo sucede esto? Lo dice allí: no os juntéis con ellos, ni aun comáis con ellos. Ahora, el juntarse con ellos no hace referencia a ignorarles, odiarles, evadirles. Todo lo contrario, debemos de amarlos, debemos de orar por ellos, debemos de buscar la oportunidad para llamarles al arrepentimiento. Pero creo que lo que aquí hace referencia es a identificarse o juntarse con ellos de tal manera que ellos piensen, o que el mundo piense, que la iglesia sigue identificándoles como cristianos. Por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿cómo identificamos a personas como cristianos? ¿A través de qué? El bautismo, ¿no? Y después, ¿cómo seguimos identificando a aquellos que son hermanos? ¿A través de qué? La Santa Cena. Por eso, cuando tomamos la Santa Cena, pedimos que aquellas personas que no hayan creído y no sean bautizados no participan de la cena, porque la cena es exclusivamente para aquellos que han sido públicamente reconocidos como cristianos a través del bautismo. Entonces, en nuestra iglesia, cuando disciplinamos a una persona que no se ha arrepentido por sus pecados, les decimos: puedes seguir viniendo al culto, pero te trataremos como un incrédulo. ¿Cómo? No administrándoles la Santa Cena, ya que la Santa Cena es una manera en la que identificamos quién está en Cristo. Y Pablo lanza una advertencia muy importante en este pasaje, y creo que es importante por una razón. Hay un peligro con la disciplina eclesial, y es convertirse en una especie de iglesia separatista. ¿Sabéis a lo que hago referencia? Que enseña que debemos de apartarnos del mundo externo y de vivir en burbujas cristianas donde no hay pecado.
¿Habéis escuchado eso alguna vez? Mentira. Dice Pablo, debemos convivir con pecadores. Pero pecadores que no se identifican como cristianos. Jesús nos dio el ejemplo. Él convivía con fornicarios, borrachos, prostitutas, con lo peor de la sociedad. Y debemos de hacer eso, debemos de vivir entre ellos, amarles para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio con ellos. El problema es que muchas iglesias juzgan con mucha dureza al mundo, mientras que son muy blandengues en juzgar el pecado dentro de sus vidas y dentro de la comunidad. Si pudiésemos dar la misma caña a la iglesia que damos al mundo, no me cabe ninguna duda que tendríamos un testimonio glorioso en la iglesia. Y es que el mundo tiene razón. No van a la iglesia porque está llena de hipócritas y tienen toda la razón del mundo. Si el mundo empieza a ver a cristianos genuinos, ¿qué es un cristiano genuino? No es un cristiano perfecto, son pecadores que recurren a la gracia de Dios cada día. Eso es un cristiano genuino. No es un cristiano sin pecado, es un cristiano que corre a la gracia de Dios cada día, porque lidiamos con el pecado cada día. Y si el mundo empieza a ver a cristianos así, que viven entre ellos y les aman, nuestro evangelismo sería mucho más eficaz. Desafortunadamente, lo único que conocen es un grupo de evangélicos separatistas que dan mucha caña a homosexuales, a feministas, a progresistas, pero que después con los suyos encubren el pecado, manipulan información, protegen a hombres del Señor que viven en pecado, no confrontan la fornicación y por ende tenemos un testimonio nulo en el mundo. Hace poco leí el libro de Rosaria Butterfield, El Evangelio viene con una llave de casa, y ella se convirtió gracias a un pastor presbiteriano que le invitó a casa a comer a ella y a su pareja homosexual. Y el pastor y su esposa les invitaban continuamente, les amaban, les predicaban el Evangelio y era incomprensible para ellos el amor que tenía esa pareja, el pastor y su esposa, a esta pareja lesbiana. Y ante el testimonio de esta familia, las dos se convirtieron, se separaron, y ahora ella, Rosaria, es esposa de un pastor. Así que, hermanos, debemos de practicar la disciplina eclesial sin convertirnos en separatistas. Debemos de ir a los pecadores con gracia, con amor, con paciencia, con gozo. No perdáis ninguna oportunidad de estar entre pecadores. Pero siempre juzgando nuestro propio pecado y el pecado dentro de la comunidad, como Dios manda. Así que, hermanos, llevando a cabo disciplina eclesial, somos congruentes con el Evangelio. Podemos celebrar esta gran cena donde recordamos y celebramos nuestra liberación del pecado a través del cuerpo molido y la sangre derramada del Cordero, con sinceridad y verdad, como dice el versículo 8. No porque ya no hay pecado en la iglesia, no. Yo soy el primero en reconocer que vivo constantemente en batalla con el pecado, necesito recurrir a la gracia de Dios día tras día. Sino que el pecado no arrepentido es tratado como Jesús nos manda. Celebramos que el Cordero fue sacrificado para que ahora podamos identificarnos con Él y con su cuerpo a través de los elementos del agua, el pan, el vino, como iglesia unida en Cristo. Gloria a Dios por ello. Así que, hermanos, hermanas, hago un llamado al arrepentimiento hoy. Recordad, el peor pecado no es el pecado más escandaloso. El peor pecado es aquel que no es confesado y no es arrepentido. Puede ser la cosa más insignificante en el mundo evangélico, algo que a lo mejor se acepta socialmente. A lo mejor eres un murmurador crónico. A lo mejor eres una persona que tiene mucha amargura en su corazón que le lleva a no perdonar a personas.
Eso es igual de grotesco que una fornicación. Te animo a hacer algo. Tráelo a la luz. Sácalo a la luz. Confiésalo a personas con las que tengas confianza. Encuentra a uno o a dos hermanos en esta congregación, confiesa tu pecado, confiésales el dolor que sientes, permíteles que te ayuden a lidiar con ese pecado. Ahí comienza. Y hermanos, en el caso de que llega un punto en que un pecado ya no tiene freno y la persona decida continuar en pecado, no temamos, porque esto no es un juicio, es un rescate. Es interesante que Mateo 18 está en el contexto de la parábola de la oveja perdida. Y tenemos esta seguridad. Podemos perder a una persona temporalmente, ¿vale? Podemos perder a una persona temporalmente. Pero si esa persona es oveja, no os preocupéis. El buen pastor irá por ella y la traerá de vuelta. Muchos de vosotros que estáis aquí podéis dar ese testimonio. Eras ovejas perdidas, muy lejos del redil, pero el buen pastor fue a vosotros. A lo mejor tuvo que romperos una patita para que dejaseis de correr. Os puso en sus hombros y os trajo de vuelta al redil. Hermanos, esto es amor. Esto es amor. Esto es celebrar con sinceridad y verdad el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, que anuncia que todo aquel que ha creído en Él ha sido verdaderamente liberado del pecado, para poder confesarlo y limpiarlo de su vida. Y que un día este mismo Jesús vendrá para destruir completamente el pecado, una vez y para siempre. Y ese día viviremos en su morada eterna, nos deleitaremos del Dios Trino y las riquezas eternas que tiene reservadas para aquellos que son suyos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, gracias, porque somos ovejas tuyas, somos de tu redil y tenemos la esperanza de que, aunque algún día nos descarriemos, porque todos somos susceptibles a ello, no hay nadie aquí que diga yo me voy a mantener aquí, no tengo ninguna duda. Señor, todos somos susceptibles a acomodarnos en el pecado, a normalizar el pecado en nuestra vida y un día aceptar el pecado como normal y a rechazar la confrontación de los hermanos en cuanto a nuestro pecado. Todos somos susceptibles. Pero tenemos esta esperanza. El buen pastor nos rescatará, nos traerá de vuelta al redil. A lo mejor eso va a significar la destrucción de nuestro cuerpo, pero gloria a Dios, por la gracia de Dios, nuestra alma será salvada. Así que Dios, ayúdanos como iglesia a no ser orgullosos y a maquinar otros planes para lidiar con el pecado, a no ser orgullosos e intentar suavizar el pecado, sino a coger lo que tú nos has dado, este proceso de gracia y de amor que es la disciplina eclesial, y aplicarlo a nuestra iglesia, para ser una comunidad que glorifica a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a vivir entre pecadores, amándoles, Señor, que no tengamos asco hacia pecadores que no creen en ti, Señor, sino que les amemos con todo nuestro corazón, porque nosotros somos y éramos un día pecadores que necesitamos de tu gracia, y tú viniste a nosotros en amor, nos abrazaste, nos limpiaste, hiciste nuestro pecado tuyo y nos entregaste tu justicia por tu gracia. Y ayúdanos a extender ese mismo amor a este mundo incrédulo. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Aparte de tu gracia, aparte de tu fidelidad, no podemos hacer esto. Te lo suplicamos, Padre. Gracias una vez más por tus palabras, porque son de ánimo para nuestras vidas, de gozo, a pesar de que somos retados constantemente a través de ella. Gracias, Padre. Dejamos este tiempo, estos pensamientos y palabras en tus manos para meditar en ellas. Gracias. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.